Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este encuentro virtual. Mi nombre es Jenny Núñez, pertenezco a la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia. Hemos venido haciendo una serie de encuentros, los primeros sobre bases de datos y bueno, ya este abril son encuentros muy especiales para poder aprender a manejar el estilo de citación APA. Esos encuentros se hacen, pues, en el mes se hacen varios de ellos, de diferentes temáticas. La idea es entonces que nos acompañen en los que puedan. Se les envía entonces la citación, se les envía la grabación, pues ya cuando finalizamos el encuentro para que ustedes puedan, bueno, tener acceso a los recursos que se compartieron y también entonces puedan de pronto detenerse en algún punto donde quedaron con alguna inquietud respecto al encuentro. Bien, el día de hoy nos acompaña el director de biblioteca de la Institución Universitaria Americana, Víctor Hugo Marín Torres. Él es en estos momentos el coordinador general de la Mesa de Bibliotecas, recién posicionado en su cargo. Es una de las personas que tiene más experticia en este tema de las normas APA, ya es la segunda oportunidad en la que nos acompaña. Y bueno, tendremos básicamente 4 encuentros donde él intentará explicarnos todo este mundo de la APA, nos resumirá esas 400 y tantas páginas del estilo en estos 4 encuentros. Entonces, a continuación le damos la palabra a Víctor y muchas gracias. Víctor, tienes el micrófono cerrado. Ahí ya me están escuchando. Sí, ya se escucha. Bueno, muchas gracias por esa introducción, esa presentación. Pues bueno, como lo dijo Jenny, pues hoy vamos a iniciar una serie de talleres, son 4 talleres, en los cuales vamos a abarcar el tema de las normas APA séptima edición del año 2019. Hay más ediciones. O sea, es a partir del año 2019 que surge la séptima edición. Entonces, si le dicen que edición actualizada 2023, eso es falso, eso es un fake. La última edición es la séptima y viene del año 2019, desde noviembre del 2019. Y eso es lo que vamos a aprender entonces a manejar a partir de hoy. Hoy el tema que proponemos para iniciar esas capacitaciones tiene que ver con las listas de referencias. ¿Cómo vamos a hacer ese formato? ¿Cómo vamos a hacer cada una de esas referencias con los tipos de fuentes de información? Les va a compartir pantalla. Voy a cerrar por acá la cámara para que esto fluya como debe ser. Y denme un segundito, yo comparto la pantalla. Ok, ya la están viendo. Sí, señor. Sí, se ve perfecto. Ah, bueno, perfecto. Ya me estaba como aquí poniendo asustado que no veía nada. Bueno. Esperen un segundito, que es que como estamos con estas presentaciones en línea, bueno, entonces, para entrar en materia,
vamos a ver los elementos que componen una referencia bibliográfica. Entonces estamos hablando de que cualquier referencia bibliográfica tiene 4 elementos que usted debe tener en cuenta, que son el autor, la fecha, el título y la fuente. ¿Listo? Son básicos y muy importantes como para la actividad que vamos a realizar. Entonces, cuando usted esté explorando un documento, el cual posiblemente va a utilizar en su trabajo académico, en su trabajo de investigación o en su trabajo de grado o cualquier ensayo, usted primero va a identificar si ese documento tiene autor, independientemente de que sea impreso o que sea electrónico. Vamos a buscar que tenga autor. Es decir, ¿quién es el responsable de esta obra? Y hay 2 tipos de autores. Hay autores personales y hay autores corporativos o de grupo. ¿Ves? Para que lo tengan en cuenta. Fecha. ¿Cuándo se publicó esta obra? En sitios web tienen que tener mucho cuidado porque aparecen varias fechas. Por ejemplo, aparece la fecha de actualización del sitio web o puede aparecer la fecha de publicación de ese documento que está en el sitio web. Entonces, para que tengan en cuenta eso a la hora de poder recuperar de esa obra que usted está viendo electrónica y pues obviamente también si tiene el documento impreso, pues buscar esa fecha de publicación, que dependiendo del tipo de documento, usted utilizará una fecha completa o solamente el año. Título. Es el tercer que usted debe tener en cuenta. El título. ¿Cómo se llama esa obra? ¿Cómo se llama la obra? Puede parecer muy obvio, pero a veces cuando nos enfrentamos a ciertos materiales o documentos electrónicos no sabemos dar cuenta de ese título. Tal vez no lo podemos lograr identificar porque se nos confunde con otros textos o con otra información en el libro y puede pasar en documentos electrónicos como puede pasar también en documentos impresos. Fuente. ¿Dónde se recupera esa información? ¿De dónde? ¿De una revista? ¿De un capítulo de un libro? ¿De qué sitio web se recupera? ¿Sí? Y esa fuente tiene varios elementos dependiendo de lo que sea. No es lo mismo la información de la fuente de un trabajo de grado o de una página web o de un artículo de una revista o del capítulo de un libro. La fuente es diferente, ¿sí? En su formato. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a ver el primer elemento, que es el autor. Entonces, el autor es un individuo, o pueden ser varias personas, pueden ser varios autores. Usted los debe tener en cuenta a la hora de referenciar. Un grupo también, o sea, una institución, un organismo gubernamental, una universidad, una empresa, son autores corporativos, son autores de grupo, y usted también debe tener en cuenta. Combinación de personas y grupos también los puede usted estar teniendo en cuenta para que sean denominados como autores en esa obra. Bueno. Este es el formato que usted debe utilizar cada vez que encuentra un autor o varios autores. Entonces, ¿aquí qué dice? En este ejemplo, Zapata-Lucas. Es decir, cuando encabezamos la referencia, lo primero que vamos a colocar son los apellidos del autor. Coma, y ahí ven unas siglas, EM, con sus respectivos puntos de abreviación. Esos son los nombres de ese autor. Él se llama Zapata Lucas, Emilio Manuel. ¿Listo? Se abreviaron los nombres de Emilio Manuel. Y esa obra tiene un segundo autor, que es Rodríguez, AD. ¿Sí? Rodríguez, Andrés Daniel. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo autor. Y observen que esos 2 autores los he separado con la Y. ¿Listo? Ok. El segundo ejemplo. León-Machado. Ustedes están observando que eso tiene un guioncito. Lo mismo que Zapata Lucas tiene un guioncito.
es porque el autor coloca, o la editorial, coloca ese guión para identificar que esos dos elementos o esos dos ítems son el apellido, son los apellidos del autor. Porque Zapata Lucas podría confundirse con un nombre personal, pero resulta que en otros territorios de nuestro continente y de otros continentes, Lucas no es un nombre, sino un apellido. Pues por eso le colocan el guión. Lo mismo en el Perdón, segundo Víctor, ejemplo, León-Machado. es que tenemos una mano levantada. Y Manuel. Buenas tardes. Mi pregunta es si son 3 autores, entonces se coloca que coma para seguir con el segundo y el tercero le coloca la Y. Me repite que no lo escuché muy bien. Víctor, si son 3 autores, entonces colocan primer nombre, primer autor, coma, segundo autor y en el tercero sí se coloca la Y. Sí. Bueno, gracias. Exactamente. Pero cuando tiene 4 autores, va a utilizar el et al. ¿Sí? No. Se está escuchando Ahorita lo entrecortado. vemos en un ensayo. Ahí ya me escuchan. Sí, ya se Ya le escucha de escucho. nuevo. Bueno, hay que identificar los autores, porque no es lo mismo el autor del libro al editor del libro, por ejemplo. Entonces, miren el primer ejemplo. Es Scholz, Open. Puntos de abreviación. Y entre paréntesis tiene una sigla que es, o una abreviatura más bien, ed. Punto. Que eso quiere decir editor. ¿Listo? Y hace las veces de suplir a los compiladores. ¿Cierto? Puede ser compilador o puede ser editor, pero vamos a utilizar esa sigla, esa abreviatura ed. ¿Listo? Mire, cuando son dos editores, si observan, se separan con la Y. Jonathan. En la tercera línea, alguien dijo algo. No, que había una mano levantada, pero ya, no, que era un error. Bueno, perfecto. Bueno, denme un segundito, por favor. Que me voy a cambiar de audífonos porque estos como que no me están funcionando bien. Aló. Víctor, Sí, discúlpeme, Víctor, otra vez. aprovecho un momentico, reinterrupción, me disculpa. Quisiera preguntar algo. Es que en el tema anterior de los autores, usted no nos explicó cuál es la diferencia entre citar con la Y y con la otra I, o es indistinto. Muchas gracias. Ya, no había escuchado eso. Sí, no había escuchado. Bueno, entonces miren, usted cita con la Y cuando está escribiendo en español. Y usted cita con la I inglesa cuando está escribiendo en inglés. Así de simple, eso no tiene otra explicación. ¿Listo? Ok, seguimos entonces. Muy claro, gracias, Víctor. Sí, es así de simple. Bueno, entonces en este ejemplo, en la tercera línea, tenemos, por ejemplo, un escritor, tenemos en la cuarta línea un director y tenemos en la quinta línea un escritor y director. Eso hace alusión, por ejemplo, a obras de teatro,
¿sí? O a películas, a documentales, ¿m? Donde hay un escritor del guión, por ejemplo, donde hay un director de la obra, ¿sí? Entonces, esa es la identificación de roles especializados que usted debe tener en cuenta. Ahora me van a preguntar, ¿y si es un magistrado? Para los que están estudiando Derecho. No, es que los documentos jurídicos tienen otra forma de ser referenciados, que lo veremos más adelante, y de ser citados. ¿Listo? Entonces usted ahí no tiene que poner ese rol específico siempre y cuando el formato se lo permita. ¿Listo? Eso con los ejemplos ahorita que vamos a hacer van entendiendo mucho mejor la cosa. Los grupos de autores pues pueden ser agencias gubernamentales, ya lo había dicho, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, empresas, hospitales, grupos de trabajo, grupos de estudio, universidades, o sea, todo lo que sean instituciones, corporaciones, empresas, serían autores corporativos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo utilizo autores personales y cuándo utilizo autores corporativos? Usted va a utilizar autores personales cuando sea lo principal que identifican. ¿Listo? Y va a utilizar autores corporativos cuando usted no logre identificar un autor personal, sino que logre identificar a un autor corporativo. Eso sucede mucho con los documentos gubernamentales, ¿cierto? Las publicaciones que a veces hace la alcaldía o el consejo, sacan publicaciones y no hay un autor personal. Se sobreentiende que como grupo, esa alcaldía es la autora de ese libro. O un libro que haya sacado Coca-Cola. Eso no tiene un autor, sino que ahí aparece en la hoja, en la hoja de créditos, aparece toda la lista, desde el presidente de la compañía hasta el señor que empaca las gaseosas. Pues ahí no identifica un autor personal, pero sí identifica el autor corporativo, que sería Coca-Cola. ¿Qué pasa si no tiene autor? Es decir, no tiene ni autor corporativo ni autor personal. Entonces, lo que vamos a hacer es que la entrada la vamos a sustituir por la del autor. Entonces, tenemos un libro o un documento más bien que se llama Ansiedad Generalizada. No tiene autor, ni corporativo ni personal. Entonces, ¿qué hacemos? La entrada la vamos a hacer por el título de la obra. Miren ese ejemplo, ansiedad generalizada, punto. Y sigo con el segundo ítem, que es la fecha. Así de simple lo va a resolver. Ahora bien, si el documento o la obra que usted está consultando está firmada como anónimo, siempre y cuando esté firmada como anónimo, que esos pues son obras por allá del siglo XIII, XIV o XV, que se firmaban como anónimo, entonces esa obra pues obviamente usted la va a referenciar de esa manera, la entrada la va a hacer como anónimo. ¿Listo? Y esa es una edición, pues hay una fecha pues de ejemplo, es una edición del 2017. Seguimos con el segundo elemento, la fecha. Entonces usted puede utilizar el año solamente, 2015, 1998, o año, mes y día, o año y mes, o año y estación, si la publicación que usted tiene en sus manos o la que está viendo por, por alguna plataforma es de Europa. Por allá se utilizan las estaciones para identificar o medir el tiempo, las fechas, entonces año y estación. Rango de fechas, si las tiene, pero eso dependerá de la obra que usted esté referenciando. Entonces, miren, ahí están los ejemplos. Entre paréntesis, 2020, agosto, 2020, primavera o verano, invierno, otoño, 2020, abril 18. ¿Sí? Entonces, cuando utiliza usted, por ejemplo, la de 2020, abril 18, por lo general con los periódicos, con la prensa, porque como el periódico sale todos los días, entonces si usted no logra identificar el periódico de qué año, de qué mes y de qué día es, usted va a confundir al usuario, al lector.
Cuando no tiene fecha, vean el ejemplo ahí. Simplemente entre paréntesis colocamos Sigue, hija. S.F. Sin Dime. fecha. ¿Listo? Básicamente eso es lo que se coloca. No, ya la... Bueno, y ese sin fecha, cuando usted tiene un documento que no tiene fecha, en el caso, por ejemplo, de los documentos electrónicos, entonces cuando sea necesario, usted puede colocar una fecha de recuperación que debe aparecer antes de la URL, es decir, de la dirección electrónica donde está alojado ese documento. Usted coloca recuperado el y ya coloca la fecha, no sé, el 18 de agosto de 2024. Me adelanté mucho, de 2023. Bueno. Hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas? Víctor, por acá por el chat todavía no hay inquietudes. Y por el chat de YouTube. Tampoco vamos bien. Listo, perfecto. Por ahí alguien habló. Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, una preguntita. El formato de fecha es año, mes, día o día, mes, año. ¿Cuál se maneja? Para la fecha de recuperación. No, aquí en las referencias después de primavera, verano, se encuentra allí 20, el formato. Es el año, coma, mes, día. Perfecto. Año, coma, mes, día. Pero es más que todo para boletines, para periódicos, prensa. Listo. Ok, Que muchas salen gracias. diariamente. Listo. Perfecto. Y el formato de fecha de recuperación es muy simple. Recuperado el 18 de febrero de 2024. Así, simple. Que ese es día, mes, año. Ok, muchas gracias, Víctor. Título. Ese es el tercer elemento que usted debe tener en cuenta. Entonces, los títulos se dividen en dos grandes categorías para que ustedes lo dimensionen. Los títulos se dividen en las siguientes categorías: obras que son independientes y obras que forman parte de un conjunto mayor. Entonces, ¿cuáles Perdón, son las Víctor. obras? Aló. Antes de que continúe, tenemos una pregunta por el chat. ¿La puede revisar o se la leo? Me la lee, por favor. Bueno, nos pregunta Felipe que según la séptima edición ya se había retirado el recuperado de... Muy cierto. En la sexta edición se utilizaba el recuperado para todo. Pero aquí dice, utilice la fecha de recuperación cuando sea necesaria. Y eso necesario es cuando usted no tiene una fecha de publicación. Entonces, como usted no tiene una fecha de publicación de esa obra, entonces es necesario que usted coloque una fecha de recuperación de ese documento. Y que esa fecha de recuperación debe aparecer antes de la URL. Eso dice la norma APA séptima edición. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso ya quedó clarito. Bueno, tercer elemento. Título. Entonces, el título, como lo dije, se divide en dos grandes categorías. Obras que son independientes y obras que forman parte de un conjunto mayor. ¿Cuáles son las obras independientes? Pues los libros enteros, ¿sí? O sea, un libro como tal, los informes, la literatura gris, las tesis doctorales, las actas de congresos, los informes de investigación, las memorias, los proyectos, las patentes, las normas, las traducciones científicas, etcétera, las disertaciones y tesis, obras publicadas de manera informal, conjuntos de datos, videos, películas, medios sociales, obras en sitio web, entre otros. Podcast también. Serían obras independientes, es decir, son obras
que no dependen de otro conjunto, de un conjunto mayor. Entonces, son obras independientes como tal. Cuando yo les hablo de libros enteros ahí al principio, es un libro el cual en sus capítulos no tenga autores de cada capítulo, sino que la obra en sí sea de un solo autor o de dos autores, pero de toda la obra. Cuando son obras que forman parte de un conjunto mayor, por ejemplo, los artículos de una revista forman parte de un conjunto mayor. ¿Cuál conjunto mayor? La revista como tal. Entonces usted tiene que referenciar es el artículo de investigación, no la revista, sino el artículo. Porque la revista sería otro elemento dentro de la referencia que sería la fuente. ¿Listo? Que ahorita lo vamos a ver. Lo que les decía, capítulos de libros editados. Entonces quiere decir que un libro, cuando usted va al índice o a la tabla de contenido y si usted ve que cada capítulo tiene un autor o autores diferentes en cada capítulo y por ahí de hecho usted mira en la carátula y dice Hernando Baena Osorio, compilador o editor, ya esos son elementos que le están diciendo a usted que son capítulos de libros, es decir, que usted tiene que referenciar es el capítulo del libro que usted va a citar en el cuerpo del documento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que usted va a referenciar, ese capítulo del libro en especial que va a utilizar para su actividad académica y de investigación. Lo mismo, episodios de televisión. Un episodio hace parte de un conjunto mayor, que es esa serie de televisión, ¿cierto? Los podcasts, por lo general, pueden obedecer también a una serie y cada podcast hace parte del conjunto de esa serie. Entonces, es un elemento que pertenece a un conjunto mayor. Es una obra que pertenece a un conjunto mayor. Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque eso va a incidir en la manera en que usted va a darle forma a la referencia. Entonces, para las obras que son independientes, aquí empezamos con diferentes. Hablando de ello, título en cursiva y con mayúscula inicial, el resto de la oración en minúscula. Miren. Entonces, ahí hay 3 ejemplos. Marketing, 2 puntos, enfoque América Latina. Está en cursiva, mayúsculas iniciales, ahí las marqué en amarillito, la M y la E están en mayúsculas iniciales, recuerden que después de 2 puntos va mayúscula inicial, ¿cierto? Eso ya es de redacción, de gramática, ¿listo? El segundo ejemplo, motivación en contextos educativos, 2 puntos. Y se abre una pregunta ahí, ¿verdad o mentira? Y termina en signo de interrogación. Si ustedes observan el primer ejemplo con el segundo, después de la interrogación no va a punto. Después de cualquier signo, sea de admiración o de interrogación, no va punto. Observen que marketing 2 puntos, enfoque latina, ahí va puntico. Poder seguir al otro elemento de esa que sería la fuente. Tercer ejemplo, enfermería, 2 puntos, un enfoque de aprendizaje basado en conceptos. Y observen que abrí un paréntesis después del título. ¿Por qué? Porque es que hay otros elementos que ustedes tienen que identificar en las obras. Ahí está el ejemplo. Ese libro de enfermería es una segunda edición. Entonces usted tiene que colocar ese elemento ahí en el paréntesis, segunda edición, punto. O si es tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava edición, usted coloca ahí 8A, ED, punto. A partir de que va usted a colocarlo, pues a partir de la segunda. Se sobreentiende que si no lo tienes porque es la primera edición. Coma, volumen. Los libros pueden tener volumen y pueden tener tomo. Entonces usted tiene que identificar si ese es el volumen 1, o el volumen 2, o el volumen 3, o el volumen 15. Y esa es la abreviatura, vol, punto, y el numerito de ese volumen, coma. También tiene que identificar si ese libro tiene tomo. ¿Listo? Entonces el volumen y el tomo son subdivisiones de la obra. ¿Listo? Para poder que
para que, pues, digo, que sea más funcional, pues, y que no vaya a ser tan pesada. Porque imagínense un libro, cómo será de extenso, que le ponen volumen 1, volumen 2, volumen 3, tomo 1, tomo 2. Si no hicieran eso, sería un libro de quién sabe qué cantidad de páginas inmanejables. Entonces, esas subdivisiones también ayudan en esa parte física de la obra. Y no solamente por eso, sino que también subdivide el conocimiento o especifica el conocimiento de esa obra como tal que está hablando de ese tema. Entonces, es muy importante que identifiquen también eso. Y cierra el paréntesis, punto. ¿Punto para qué? Para seguir al otro elemento que sería la fuente. Entonces, eso lo deben de tener en cuenta. Porque pues hay muchos más detalles en la norma APA con respecto a las referencias. Eso es como lo más común que les puede pasar. Ahora bien, para las obras que son parte de un conjunto mayor, entonces, no se debe poner el título en cursiva, no se deben de utilizar comillas, no utilice mayúsculas iniciales tipo oración. Utilice mayúsculas iniciales tipo oración. Ahí están los ejemplos. Mira el primero. Ese es el título del artículo de una revista. Ese artículo hace parte de un conjunto mayor. Entonces, el título del artículo es ese. Unión concubinaria, análisis desde la perspectiva patrimonial y especialmente su influencia en el derecho comercial, punto. Observen que no tiene cursiva. Entonces, obras independientes, el título con cursiva. Obras que hacen parte de un conjunto mayor, o sea, dependientes, no se les coloca cursiva al título de esa obra, que en este caso es el artículo de la revista. Miren el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el capítulo de un libro y no tiene cursiva. La nueva unificación del derecho comercial internacional, puntos. Nueva lex mercatoria como alternativa al derecho estatal, punto, para seguir al otro elemento que bueno, estamos hablando del título. Para los que están estudiando informática, porque aquí tenemos estudiantes de todo, ahí de psicología, hecho, de los diferentes programas de las demás universidades. Aquí hay estudiantes no solamente de la americana, sino que también hay de la San Buenaventura, también hay de Escolme, de Sumer, de Unisabaneta, que lo puede identificar, y hay muchas otras universidades que están conectadas en este momento a este taller. Entonces, los que están estudiando ingeniería informática, miren, para obras fuera de la literatura académica, en este caso software, usted debe indicar la versión de ese software y aclarar entre corchetes que es un software de computación, un software de computador. Entonces, el ejemplo del título de ese software es Meta completo, paréntesis, versión 3.070, cierro el paréntesis, espacio, abro corchete. ¿Eso qué es? Eso es un software de computación, un software de computador, cierro el corchete, punto. ¿Sí? Para que de pronto alguien no vaya a comenzar a buscar metaanálisis completo como si eso fuera un libro. Entonces, por eso usted tiene que hacer la identificación. Lo mismo a nivel general para todos. El segundo ejemplo, signo de interrogación más cuarentena, cierro el signo de interrogación. Vea qué fórmula aplicaría el gobierno después del 13 de abril. Y abro paréntesis para decir que eso es un video. Entonces, hay que decirlo, que eso es un video. Entonces, para que el usuario o su lector sepa qué tipo de material es ese. Entonces, eso hay que hacerlo, eso es muy obligatorio. Observen pues, para las obras sin título, incluya en su lugar una descripción de la obra entre corchetes. Entonces, usted está haciendo una actividad de campo con Google Maps, localizó unos escenarios en ese mapa, ¿cierto? Identificó unos terrenos, el tipo de investigación que usted esté haciendo. Pero usted, evidentemente, allí no va a encontrar un título. Usted tiene que crear ese título, porque usted está citando ese mapa o los lugares, esa es su fuente de información.
Entonces usted tiene que ponerle un título a eso. Entonces entre corchetes usted va a poner ese título. En este caso yo me inventé uno. Mapa que muestra la necesidad de población de los Estados Unidos de América a partir del año 2010. Cierro el corchete. Y ya. Ahora bien, cuando se trata de publicaciones en medios sociales, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, que la norma APA séptima edición los tuvo en cuenta para poder citarlos. Obviamente usted tiene que tener criterio y lógica de lo que va a citar. Usted no va a citar cualquier cosa, no, usted va a citar, he de suponer yo, que un organismo internacional, por ejemplo, o una empresa muy prestante en el medio que la información que hay allí les sirve para su objeto de investigación, ¿cierto? Entonces, eso ya es criterio suyo, ¿listo? Publicaciones en medios sociales. Entonces, usted lo que va a tomar son las primeras 20 palabras del comentario, ¿sí? O del post de ese material o de la publicación como tal, y las va a copiar y las va a pegar como si fuera el título. Y las va a poner en cursivo. ¿Listo? Además de una descripción en corchetes, que ya las expliqué. Bueno, entonces, hasta ahí lo de título. ¿Hay más detalles sobre el título? Claro que sí, hay muchas más cosas que se nos quedan en el tintero, pero los tiempos no nos dan como para abarcarlos todos. Fuente. Ese es el cuarto elemento de cualquier referencia. Entonces, la fuente lo que nos va a indicar es dónde está ese documento, o dónde está ese video, o dónde está ese programa de televisión, dónde está, de dónde lo recupero, cómo lo recupero. Entonces, la fuente de un trabajo que es parte de un todo mayor, por ejemplo, artículo de revista, capítulo de libro editado. Esos dos tipos hacen parte de un conjunto mayor, vuelvo y reitero. Entonces quiere decir que la revista como tal es la fuente de ese artículo de investigación, de ese artículo académico. El libro editado, ese libro editado o compilado, va a ser la fuente de ese capítulo del libro que está referenciando. Y a eso, si usted lo recuperó de internet, entonces usted debe colocar el DOI, o sea, el identificador digital de objetos, o la URL aplicable. Entonces, ¿qué es un DOI? Eso por lo general se utiliza en los artículos académicos, en los artículos de investigación, de fuentes de revistas pues, que están en esa actividad. Y por lo general utilizan un identificador digital de objetos, que es una dirección alfanumérica única y exclusiva para ese artículo de investigación, no más. Ningún otro artículo de investigación tiene ese mismo DOI. Y ese DOI pues, es administrable. Pues, la revista tiene que pagar por esa suscripción a ese DOI para mantenerlo. Y detrás del DOI, eso está pues en una plataforma, se redirecciona la URL donde realmente está alojado el, donde realmente está alojado el documento o lo que estén referenciando. Ok, seguimos. Ahora, ¿cuál es la fuente de un trabajo que es independiente? Por ejemplo, el libro como tal. O sea, el título de ese libro, el libro como se llama como tal, es la fuente. ¿Sí? El informe, la disertación como tal, la tesis, la película, la serie de televisión, el podcast, el conjunto de datos, el trabajo publicado, ¿sí? Informalmente, los medios sociales, la página web. De todos esos tipos de fuentes, de soportes y de formatos,
La editorial es la fuente de ese trabajo. O sea, la editorial es la fuente del libro. ¿Listo? La base de datos es la fuente de, por ejemplo, de una disertación o de una tesis. ¿Sí? Entonces, el repositorio como tal sería la fuente de ese trabajo. O el archivo también. Los sitios de medios sociales o los sitios web. Y, obviamente, con el DOI, si lo tiene, o con la URL para poder encontrar ese documento en Internet. Bueno, entonces el formato del elemento fuente. Entonces, vea, aquí ya va un ejemplo. Entonces, cuando se trata de un libro impreso que no tiene DOI, miren, la editorial, ejemplo, Agrado Gil, sería entonces la fuente de ese libro. ¿Listo? Los artículos de revista con un DOI, con un identificador digital de objetos. Entonces, el título de la revista, eso es un elemento que hay que colocar allí. El número del volumen, ¿sí? El número de edición y el rango de páginas o el número del artículo si lo tiene, más el DOI, serían entonces la fuente. Entonces miren el ejemplo. Prolegómenos, derechos y valores, así se llama la revista. Entonces esa es la fuente. ¿Cuál de todas las revistas? Pues la volumen 21, entonces coma 21. Uno tiene que colocar ahí la palabra volumen. Y observen que va en cursiva. ¿Listo? Entonces, como es una obra que hace parte de un conjunto mayor, ¿cuál? El artículo de esa revista Prolegómenos, entonces por eso el título del artículo no va en cursiva. ¿Qué va en cursiva? El nombre de la revista, ¿cierto? Que es la fuente de información, la operación de esa información. Entonces, sí va en cursiva. De la coma va el volumen. Y pegadito, sin separación, se abre un paréntesis y dentro del paréntesis va el número de la revista. En este caso sería la 41 y cierra el paréntesis. Coma. Página de inicio y página final. Página que inicia ese artículo de la revista en la página 149 y finaliza en la página 162. Coma. Si usted de pronto encuentra que el artículo está numerado, pues usted también coloca el número. Ahí yo coloqué el 174. Eso es muy raro de encontrar, pero si lo tiene, se coloca el numerito de ese artículo. Bueno, si no lo encuentra, no se lo va a poner, no se va a poner a inventar. Ahora bien, si usted no encuentra el volumen de la obra, usted no se va a inventar ese volumen, no lo tiene. Ah, que solamente tiene volumen 21 y no se le encuentra el número, no lo tiene, entonces no lo coloca, no se lo inventa. ¿Listo? Lo que no exista no se lo puede inventar. Y finalmente, que en nuestro ejemplo pues es un artículo que está en esa revista Prolegómenos en línea, entonces usted doy el identificador digital de objetos o la URL y la va a pegar allí. Entonces, una URL por sí sola no es una referencia bibliográfica. Entonces, si ustedes hacían así antes de este taller, ya saben que no lo pueden volver a hacer. A poner en la lista de referencias una URL simple, llana y solitaria, no es una referencia. Parte de los de la fuente. Por ejemplo, los periódicos. La fuente, en este caso el título del periódico, El Tiempo, o el New York Times, o el Colombiano, y observen que van en cursiva. En el capítulo de un libro editado, o sea, cuando el capítulo es parte de un conjunto mayor. Vamos a ver el ejemplo. Este sería el ejemplo. Miren ahí las dos últimas líneas. Ese es el ejemplo. Entonces, después de que usted escribe el título del capítulo, punto, sigue esto, que están viendo ahí en las dos últimas líneas. Si logro que
Ah, sí, sí. En, entonces deben de colocar esa preposición. Entonces vuelvo y repito. Título, título del libro. 5. Empezar usted a describir la fuente de donde se recupera ese capítulo de ese libro. Y debe empezar con una preposición que es esa. En. Y luego va a escribir los nombres abreviados, o pues los nombres abreviados, no los apellidos, los nombres abreviados del autor, y luego dejando un espacio, va a abrir un paréntesis y va a captura ed, punto, y cierra el paréntesis, coma. Y ahí sí, en cursiva va a colocar el nombre, o sea, el título del libro como tal, el título del libro que contiene a ese capítulo. ¿Ves? Esa es la fuente. Cursiva, espacio, abro paréntesis. Ahí sí tiene o debe utilizar ppp, punto, para indicar en qué página inicia el capítulo de ese libro y en qué página finaliza el capítulo de ese libro. Cierra el paréntesis, punto, y va a mencionar allí la editorial. ¿Cuál es la editorial de ese libro? Punto. ¿Listo? Y ahí terminaría. Y si es electrónico, punto, y la URL o el DOI. ¿Sí? Miren la segunda línea, de la línea final, la última línea que dice título del libro en cursiva, para darles el ejemplo y recordarles que si ese libro que es libro compilado, tiene edición, usted debe colocar la edición. Si tiene volumen, debe colocar el volumen. Si tiene tomo, debe colocar el tomo. Y en ese paréntesis es donde usted pues, tiene el inicio y el final de la página. ¿Listo? Pues ese es otro ejemplo de otros elementos que usted debe tener en cuenta a la hora de hacer una referencia del capítulo de un libro. De un libro que está compilado de un capítulo que tiene sus propios autores o autor. ¿Ven? Siempre tengo eso en cuenta. No quiere decir con ello que usted va a coger simplemente un capítulo cualquiera y lo va a referenciar así. No. El capítulo hace parte de un libro entero y que es de un solo autor o de dos autores. Esos capítulos usted los va a identificar y se va a dar cuenta de que ninguno de los capítulos tiene autores independientes unos de los otros. ¿Ves? Para que lo asimilen. Y además, por lo general, en la carátula del libro dice compilado por fulanito de tal o por varios autores compilado. Y ya usted se va fijando en cada capítulo y cada capítulo tiene autores diferentes. Entonces, es muy fácil de identificar. Entonces, ahora nos vamos a ir para ejemplos de referencias. Vamos a salir de por acá y vamos a entrar a hacer ejercicios. Entonces, yo voy a ingresar a Americana. Lo busquemos en Redalito, por ejemplo. Un momentico. Una base de datos en Google que se llama Google Académico. No sé si la conocían. No fue una pregunta retórica, ¿la conocían o no la conocían? Entonces acá vamos a buscar sobre derechos humanos. Entonces por acá puedo encontrar muchas cosas. Y me dice que hay en PDF. Listo, vamos a tomar lo primero que encontramos.
Como la respectiva referencia. Víctor, ya está mostrando los resultados. No se ve. Nos quedamos Pues en sí, derecho. está lentico. Ah, Ah, sí. nos quedamos en la pantalla de búsqueda, en la palabra No derecho. sé qué pasó ahí, se pegó ahí como... De pronto vuelve a compartir pantalla. Ahí te toca compartir. No, ahí dice, estoy compartiendo pantalla. Sí, en ese Voy a momento lo dejar que estamos viendo es el cuadrito de compartirla y la búsqueda con vuelvo la palabra derecho. a compartir. Y pues realmente no se le escucha muy bien. Sí, se está entrecortando mucho. Ahí. Aló. Sí, Víctor. Hola. Pues no sé si ahí como están viendo. No sé, estaría. Y Manuel tiene la mano levantada. Pregunta, por favor. Mientras que esto se va organizando. ¿Escuchan? No les escucho nada. Sí está hablando. Me parece que es equivocación. Vamos a ver si compartiendo la pantalla nos deja hacer algo. Es como que se congeló el... Bueno, Creo que ya no se ve nada. yo estoy compartiendo. Ah, bueno, Ya se puede ver Universidad del Rosario. Estás en un repositorio institucional. sí, pero yo ya me había Sí. desconectado de ahí. Igual, cierto que pues esta clase como tal queda grabada, ¿verdad? El repositorio. Si este encuentro se graba, todos se graban y quedan en la lista de reproducción. Vale, muchas Yo no- gracias. Sí, una pregunta. O sea, podemos ingresar o tener un tiempo estipulado o quedar en YouTube oculto, ¿cómo sería? Gracias. Bueno, las grabaciones quedan, bueno, las ingresamos
una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube de la Mesa de Bibliotecas. En el correo que se les envió para las personas que se inscribieron, ahí está la lista para que puedan acceder, y también luego de finalizar el encuentro se les comparte también la grabación que queda almacenada ahí en esa lista. Ah, perfecto. Muchas gracias por la claridad. De igual forma, las capacitaciones que se hicieron el semestre pasado también pues están allí disponibles en ese canal. Víctor, si quieres te ayudo compartiendo pantalla, dime cómo te ayudo. Víctor, ¿estás ahí? Sí, Lilia. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta capacitación. Mi pregunta es la siguiente. Perdón, tengo un ruido externo fastidioso. ¿Hay algún tipo de formato para la asistencia? No, no es necesario. Ok. ¿Lo necesitas por algo en particular? No, sino Bueno, que ahí las me escuchan. capacitaciones que nos hacen la ESAT nos llenamos un formato de asistencia. Muchas No, gracias. para esos encuentros no es necesario. Lo que hacemos es que las personas hacen una preinscripción, la mayoría llegan pues como por ese enlace que les enviamos y posteriormente les compartimos la información para que se agenden y bueno, para que tengan la grabación y también la presentación que se comparte. Víctor, te escuchábamos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, mejoró. Ok, sí, me tocó cambiarme de máquina y voy a intentar compartirle. Bueno, me verifican a ver si ahí les estoy compartiendo. Sí, nos están mostrando una ventana de Chrome. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, yo les estaba mostrando un repositorio institucional, ¿cierto? Las universidades, la Universidad de Antioquia, la Nacional, la Americana, todos. La San Buenaventura también tiene repositorio, ¿cierto, Yanni? Sí, señor. Listo. Entonces, en los repositorios ustedes van a encontrar documentación que es propia de esa institución. En este caso, pues, la Universidad del Rosario. Y por acá tienen un ítem que se llama trabajos de grado y otro ítem que se llama tesis y disertaciones. Trabajos de grado. Y esos trabajos de grado, pues, vienen en comunidades. Es decir, por ejemplo, las carreras o las facultades, en este caso, en esta institución, son las facultades, las comunidades. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un tema de la Facultad de Jurisprudencia,
o de estudios internacionales, entonces simplemente le doy clic. Vamos a ver en la Facultad de Jurisprudencia qué es lo que hay. Y tiene unas colecciones, que en este caso serían las especializaciones de esa facultad. Entonces vamos a ir a la de Derecho Administrativo. Y ahí me muestra los trabajos de grado. ¿Listo? Simplemente le doy clic al ítem. Y ahí me muestra el trabajo del grado. Ahí está el título, ¿cierto? La URL, el autor. ¿M? Y si yo leo en el archivo PDF, bueno, en este caso me tengo que solicitarlo para poder que me lo envíen. Listo. Pero así, en lo general, es que funcionan estos repositorios. Si yo, por ejemplo, entro al de la Americana, por acá dice biblioteca, leer más. Donde dice repositorio institucional, pues aquí también vamos a encontrar los trabajos de grado de los estudiantes de la Americana. Entonces aquí están, las comunidades son de pregrado y de posgrado. Vamos a mirar de pregrado que hay. Vamos a ver qué hay de administración de empresas. De derecho. Por acá hay un documento de derecho. Le doy clic y ahí me aparece el título de ese trabajo de grado, la portada, ¿sí? Todos los autores y puedo ver ese documento. Inclusive me dice cómo citarlo, ¿sí? En el caso de los trabajos de grado. Entonces, ¿cómo citar? Entonces, este está en normas APA. Entonces, usted coge este elemento. Voy a intentar abrir Word. Aquí debería tener una página abierta de Word. Ok. Entonces, ¿cómo se inician las listas de referencia? Entonces, usted debe de centrarse, ¿sí? Porque es un título de primer nivel. Desde listas, es que listas, me disculpan. Dice referencias. ¿Listo? No es lista de referencias ni referencias bibliográficas, no. Es referencias. Es un título de primer nivel. Todos los títulos de primer nivel, al igual que los de segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, que son los que maneja la norma APA, van con mayúscula inicial en todas las palabras principales de ese título, bien sea de cualquiera de los niveles. Y van en negrita, con una excepción. Los artículos y las preposiciones que tengan 3 caracteres o menos de 3 caracteres van todas en minúscula. ¿Listo? Es por decir algo. Es un título que voy a inventar. Las referencias de las poblaciones en ciudades violentas. ¿Sí ven? Entonces, los artículos, miren, esta preposición va en minúscula toda, los 2 caracteres. Este artículo, las, va en minúscula, tiene 3 caracteres. Esta preposición en va en minúscula todas. Las únicas que van con mayúsculas son las palabras, mayúscula inicial son las palabras principales, referencias, poblaciones, ciudades, violentas, van con mayúscula inicial.
Hay una excepción, claro. Este artículo que está encabezando la oración sí iría con mayúscula inicial. Pues por eso mismo, porque está encabezando esa oración. Entonces, esa es una excepción a esa regla de los 3 caracteres, para que la tengan en cuenta. Entonces, esto simplemente es referencias. Las referencias van a ir alineadas hacia la izquierda. Y las referencias, vamos a pegar esa referencia acá, no van con negrita. Entonces, se le quitamos la negrita. ¿Listo? Las referencias van alineadas a la izquierda, clic derecho sobre ella, párrafo, y vamos a darle sangría francesa. Esa sangría francesa va a 1.27 centímetros. Y el interlineado es doble. De todo. Pues, el interlineado doble. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner acá el visor de espacios. ¿Sí lo ven? Entre la referencia, discúlpenme, entre el título de primer nivel o el título de segundo nivel, ¿sí? No hay espacio entre el título y el párrafo. ¿Se observan? Si yo hago esto, le doy Enter, ahí hay un espacio. ¿Listo? La regla, según las normas APA, no lleva espacio. ¿Por qué? Porque como el interlineado es doble, entonces visualmente se aprecia esa distancia entre ese título, en este caso de primer nivel, y ese párrafo en sangría francesa. ¿Listo? Entonces no va en espacio. Y entre párrafo y párrafo tampoco va espacio. Para eso se está utilizando el interlineado doble. ¿Listo? Bueno, aquí le di sangría francesa a esta referencia. Vamos a ver si esta referencia está bien realizada. Entonces aquí están los autores. Pacheco, Anache, coma, S, coma, Salazar Ibáñez. ¿Listo? Entonces a esta S le falta un detalle, el punto de abreviación. Entonces hay que ponerle, ¿sí? Salazar Ibáñez A. Entonces a esa hay que ponerle el puntico de abreviación. Sí, son detalles que si usted los copia y los pega tal como le aparecen, entonces usted los tiene que solucionar. Eso le faltaban los puntos de abreviación, colóqueselos. Y García Palomino R. Esa R ya sí tiene el punto de abreviación. Año 2018. Cierro el paréntesis. Punto. Listo, ya vimos ahí 2 elementos. Los autores y el año de publicación. Análisis legislativo sobre el derecho pensional de los trabajadores de servicio doméstico. Esta es una obra independiente. Entonces, esta obra, el título va en cursiva. Entonces le ponemos cursiva. Listo. ¿Cuál es la fuente? Corporación Universitaria Americana. Listo. A esto le faltó un detalle. De como es un trabajo de grado, entonces hay que colocarle un corchete al 63. No estoy mal. Ah, no. Víctor, tenemos Ay, no dos me quieren dar los... inquietudes. Sí, mientras que voy resolviendo lo de los Lo, corchetes, vaya lo diciéndome más las fácil es inquietudes. copiar y pegar desde internet. Bueno, tenemos la consulta de, bueno, que si ya estamos viendo citas y referencias de derecho, pues Eso es todavía, mañana. Eso es mañana. Mañana son las citaciones. En este momento estamos solamente referenciando. bueno, ¿cómo se realiza una cita y referencia? Si yo realizo una cita directa del siguiente párrafo, bueno, ahí revisa ese párrafito que nos compartieron y una URL, la referencia específica de ese enlace. Entonces, miren, en el corchete yo lo que coloco
¿Ese trabajo de grado qué es? ¿Es un trabajo de grado de pregrado de qué programa? ¿De derecho? ¿O si es de una maestría o si es de un doctorado? ¿Sí? Trabajo de grado para optar el título de magíster, entonces se cierra el corchete. Ese detallito faltaba allí. Y otro elemento de la fuente es la institución, como editorial, Corporación Universitaria Americana. Entonces, así nos quedaría. Y como pues acá hay una URL, pues de un sitio web, vamos a buscarlo, darlo por acá. Entonces, esto por acá tiene una URL, dale acá. Yo simplemente la selecciono, que es donde voy a poder localizar ese trabajo de grado y la pego. Y ahí quedó la referencia de un trabajo de grado. Listo. Ahora, libros. Esto fue con un trabajo de grado. Vamos a buscar un librito. Que estoy por aquí tratando de maniobrar con esto. Víctor, recuerda las inquietudes que tenemos por acá por el chat y ¿Cuál fue tenemos la una manito primera? ¿Cuál levantada. fue la primera inquietud? Bueno, en el chat tenemos la inquietud de, bueno, que si por favor puedes revisar ese enlace que nos comparte Felipe y para hacer entonces la referencia. Y de pronto Felipe. sí, de Espere, a una ver. vez le Vamos a puedes buscar el sugerir enlace la de cita como Felipe. iría. Y también una inquietud que hay ahí debajito. ¿Cuál es el chat? Que no lo. Ah, A ya no. la- Es que le di donde no era. Pero en el chat no me aparece nada. Allá. Este. Ah, fácil. Vamos a darle clic. Se supone que yo abierto. Copiar vínculo, listo. Nos vamos por acá. Si quieren me van mandando ejemplos que aquí los vamos haciendo. Ah, no, pero no copió, no copió. Copiar vínculo. Función pública. Listo. Entonces, ¿quién colocó esa URL? Felipe. Felipe. Felipe, ¿me escuchas, Felipe? Felipe. ¿Qué dice Felipe? Él sigue aquí en reunión. Me imagino que tiene dificultades con el audio. Abre el micrófono, Felipe. No tiene micrófono. Ah, bueno. Por acá por el Felipe, chat está ¿cuál escribiendo. es su inquietud con respecto a eso que estamos viendo ahí en pantalla? ¿Cuál es su incógnita? Si pronto la Él puede quería escribir ahí saber para cómo se que... puede hacer esa referencia. Ok, listo. Y la cita si es posible. Listo. Entonces, bueno, aquí con qué nos encontramos. A ver, ¿ustedes con qué creen que nos estamos enfrentando acá? Alce la mano cualquiera. Usted está buscando información y se encontró con esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que me tocó hacer? Bueno, Una ley. exacto. Entonces, eso es una ley. Listo. ¿Esa ley tiene autor? Corporativo. El Congreso de la Corporativo. República, pues Muy es bien. una entidad. Listo. ¿Tiene En título? especial de nuestro equipo de trabajo. Ley 584 del 2000. Puede ser, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que con la normativa es un poquitico diferente. ¿Listo? Un poquito distinto. Entonces, vean, voy a entrar. Voy a entrar, ¿dónde entro? Voy a entrar por... Voy a traer hoy a Melanie.
Y que no, Me cierran el micrófono que por ahí estoy escuchando. pues organizar el lunes con él. Listo, por acá. Voy a entrar, espérenme un segundito. Es que cerré una página que necesito mostrarles. Ah, no, no la había cerrado. Abrir en una... Mover esta pestaña en una nueva ventana, listo. Vamos a entrar por acá. No todos van a poder ingresar al Classroom, pues porque esto es institucional, es de la americana. Pero los estudiantes de la americana que están conectados, pues sí van a poder hacerlo a través de este código que les voy a mostrar. Voy a copiar el enlace de invitación y lo voy a pegar en el chat para los que puedan ingresar. Ah, pero sí, yo creo que ahí copió. ¿Será que lo mandé 2 veces? No. Listo, es el del Classroom. Y este es el código. Tómele pantallazo. Una impresión de pantalla. Listo. Entonces, aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con normas APA. Aquí están las próximas clases. La de mañana es citaciones en el texto. Vamos a ver todo esto. Y bueno, vamos a dar ejemplos de referencia desde acá. Entonces, de materiales legales, lo vamos a construir de la siguiente manera. Estamos hablando de una ley. Entonces, por acá, esto también se los va a compartir, no se preocupen. Todo esto se los voy a compartir. Ya es cuestión de que ustedes lo lean. ¿M? Y simplemente lo apliquen. Entonces, cuando hablamos de leyes, hay leyes pues que son ordinarias, y leyes pues que no son códigos y códigos que se promulgan por leyes. Entonces, miren, esta es la forma estándar. Estos son los elementos que ustedes deben tener en cuenta cuando se trata de leyes. Voy a ampliarlo un poquitico para que... Entonces, número y año de la ley. Entonces, esta ley está por acá. Víctor, qué pena, es que hace un momento tenemos unas manos levantadas. Listo, ¿qué más Antes de están que prosigas, preguntando? dice Di Albert. ¿Qué dice Albert? Sí, hágame un favor. Es que si uno quiere referenciar un título en inglés, o sea, sería todos los sustantivos también estarían en mayúscula o cómo sería ahí. No te hiciste entender. Sí, hay un libro en inglés, ¿sí? Sí. Pero entonces hay veces en el libro aparecen, digamos, los sustantivos, todas las palabras en inglés y los artículos en minúscula. ¿Eso también se haría en el estilo de citación acá? Me estás hablando del título del libro. Sí, sí, el título del libro. Ah, no, es que el título del libro es una oración. Y como oración, la primer létrica de ese título de ese libro es con mayúscula. El resto, a menos que tenga nombres propios dentro de la oración, irán con mayúscula inicial, pero el resto todo va en minúscula. Ah, listo. Así está en inglés, digamos. Es que yo lo que le estaba hablando ahorita de los títulos de primero, segundo, tercer nivel es cuando usted está redactando el documento, cuando usted está redactando su trabajo y le está colocando un título A los principal, capítulos. título exactamente. Usted va ordenando sus capítulos y pone títulos, subtítulos y subtítulos de los subtítulos. Esos son los 5 niveles que maneja Norma APA. Sí, sí. Pero eso no tiene nada que ver con lo que usted me está preguntando. No, pero digamos ahí, por ejemplo, si le quiero colocar el título de la tesis, ¿sí? Ahí también se cumpliría eso, ¿sí? O sea, Ah, pero ya es el título de la tesis, ojo. Entonces ya eso estamos hablando de la portada, que eso ajá. lo vamos a ver en en el tercer taller, ¿cierto? Cómo se le da formato Listo. a todo el trabajo, cómo se hace la presentación de la portada, cómo es el estilo. Todo eso lo vamos a ver en el cuarto y en el quinto taller, ¿listo? Que es Listo, el listo. 14 y el 15. El 14
y el 15 estaremos una horita de 5 a 6 el 14, y el 15 estaremos también una horita de 5 a 6 trabajando esos temas. Sí, sí. ¿Listo? La pregunta era como por los títulos, bueno, en español está la tesis y en inglés, como también se cita ahí. Bueno, gracias. Sí, pero es que me hablaste de la portada del trabajo de grado que vas a presentar. Sí, sí. Eso es una cosa muy distinta. Ahora, citar o referenciar, si el documento está en inglés, pues el documento, el título del libro que está en inglés se va a colocar tal cual, o sea, no lo vas a traducir, si a eso Sí, te sí. O refieres. sea, Lo en colocas inglés. tal No, cual no, como aparece. en inglés, sí. Ujú. Sino que es que en inglés hay veces aparecen esos sustantivos en inglés, o esos sí, knowledge, por ejemplo, conocimiento. Entonces en inglés aparece, así está en la mitad de la oración en mayúscula. Entonces ahí uno lo coloca en mayúscula o en minúscula. Exacto, entonces a veces editorialmente o por diseño hacen ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo eso es una oración, entonces será con mayúscula inicial y no más. Listo, el resto de la oración irá en minúscula. Listo, gracias. Ujú. Listo. Entonces vamos ahí, en este. Entonces nos está diciendo la norma que escribamos entonces el número y el año de la ley. Entonces, ley 584 del 2000. El asunto. Entonces yo me voy y busco el asunto por el cual se derogan las disposiciones, tal, tal. Entonces selecciono, pego el asunto, después de un punto va mayúscula inicial, ahí va. Esta es una obra que es independiente. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo cursiva o no le pongo cursiva? Alguien que me responda, por favor. Va con cursiva. Muy bien. Sí, Va con, exacto, va con cursiva porque es una obra independiente. No hace parte de ningún conjunto mayor. Listo, entonces le pongo la cursiva. Espacio, quito por aquí esta cursiva. ¿Qué más me dice? Fecha de promulgación. Entonces, ¿cuándo fue promulgada esta ley? La fecha de promulgación es de junio de 2013. ¿Ve? Disculpen. Junio 13 de 2020. Entonces es junio pero es 13 del 2000. perdón, del 2000. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que yo soy aquel que estoy como medio cegatón. Junio 13 del año 2000. Entonces, eso es lo que colocó ahí. Junio 13 del año 2000. ¿Qué más me está diciendo? El número del diario oficial. No aparece aquí el número del diario oficial. Entonces busquémoslo en internet. A ver si nos aparece por la Secretaría General del Senado. Ay, no, esa no es. Sí, esta sí dice. Ley 584 del 2000. Dice que el diario oficial es el 44.043. Entonces me voy. Ya que tengo el número del diario oficial, entonces coloco estas dos iniciales así. ¿Sí? Y esta la colocamos en mayúscula, colocamos el NO, que es el número, y pegamos el numerito. Como lo recuperé de internet, entonces me voy y selecciono la URL de donde lo recuperé y lo pego. Ahí tengo ya dos referencias. ¿Listo? Una de un trabajo de grado, una de un documento legal. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar. ¿Alguien tiene alguna otra referencia que queramos hacer, quiera que hagamos acá? ¿Alguien ha puesto Pues algún otro link de un documento? como tal, yo no tenía una referencia, yo tenía era una pregunta. Pregúntame.
Cuando es que en el principio hiciste una referencia sobre el trabajo de grado, o sea, de esa manera que se hizo, se puede hacer para cualquier trabajo que requiera normas APA. Sí, es que este es el ejemplo. Pues porque como colocaste ahí un guión donde, bueno, después de que hice análisis legislativo sobre el derecho pensional de los trabajadores del servicio doméstico, y después Un guión, colocaste pues sí, el guión como tal. pero O yo ahí sea, estoy Los ese viendo guión son, hace corchetes, referencia los corchetes. los corchetes. Yo ahí estoy Sí, ellas. viendo servicio doméstico, punto, espacio, abro corchete, cierro corchete, punto, y la institución. Pero ahí no como estoy tal es viendo solamente eso para el trabajo de grado, ¿sí? para El corchete. referenciar un trabajo de grado. Ah, ok, eso era lo que yo quería saber. Estamos hablando de referencias, para referenciar un trabajo de grado. ¿Listo? Un trabajo de grado o una monografía o una tesis de una maestría. Entonces usted pone ahí tesis para optar el título de magíster. Listo. ¿En qué? Ya usted pondrá ahí en qué. Listo. O tesis de doctorado. ¿Listo? Cierra el corchete, punto, y la institución que sería la editorial de ese trabajo de grado. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Víctor, una pregunta. Dime. ¿Cómo se cita cuando uno está citando de un libro y ese a su vez está citando de otro libro? Pero ya Gracias. son citas y déjeme esa pregunta para mañana, porque mañana vamos a ver todo lo de citación. En este momento solamente estamos en referencias. Bueno, entonces en ese caso, cuando uno va a hacer la referencia, digamos que va a referenciar no el libro que, digamos, no se cita el primer libro, el que está incluido, sino el original, el segundo. Usted siempre debe de procurar, en ese sentido, buscar la fuente primaria. Es decir, usted tiene el libro de Pepito Pérez y en el contenido de Pepito Pérez hay una cita em, de, hay una cita de, no sé, de Restrepo, de un tal Restrepo. ¿Listo? Eso se llama cita de citas. Eso es algo que uno no debería hacer. ¿Qué dice la norma APA? Busque la fuente primaria, es decir, busque el libro de Ramírez. Busque el libro de Ramírez, busque, según la referencia que haya dado Pepito Pérez en su obra, busque ese libro, vaya directamente a la página de ese libro y léalo. Y ya usted con eso determinará si le sirve o no le sirve para el trabajo que está haciendo. ¿Y qué va a hacer? Ahí sí, va a referenciar ese libro de Ramírez, porque usted fue a la fuente primaria, fue directamente a la fuente. Eso es lo que recomienda la norma APA. Ahora bien, si usted no hace eso, sino que hace una cita de citas, entonces usted va a referenciar ese libro de Pepito Pérez. ¿Sí me dice entender con eso? Sí, señor. Listo. Entonces usted tiene esas dos alternativas. O referenciar a Pepito Pérez o ir a la fuente primaria que está citando Pepito Pérez, es decir, ir a la obra de Ramírez, buscar esa obra de Ramírez, consultar ese texto y ya ahí sí referenciar esa Ramírez y citar a Ramírez directamente en el cuerpo del documento que usted está redactando para que no haga una cita de citas. Entonces, Perfecto. evitemos las citas de citas. Pues eso tiene una forma de hacerlo, claro que sí, mañana se la explico, pero evitemos las citas de citas. ¿Saben por qué? Porque una cosa sí es cierta. Una cosa es que Pepito Pérez esté citando a Ramírez y es el contexto de la mirada que tiene Pepito Pérez con respecto al texto que está desarrollando y por eso citó al tal Ramírez, ¿cierto? A ese autor. Pero
hay una cosa muy interesante. Cuando usted se va a la fuente primaria, va y consulta directamente a Ramírez y usted lo lee y dice, ah, carambas, esto realmente no tiene nada que ver con el tema que yo estoy manejando. No me sirve esa cita de cita. Eso es lo bonito pues de la comprensión lectora e ir directamente a la fuente primaria para que usted se dé cuenta. O puede suceder todo lo contrario y decir, ah, caramba, es que esto tiene más alcance. Entonces me voy a la fuente primaria, que es Ramírez, lo leo y voy a encontrar más contenido y voy a poder enriquecer mucho mejor el texto que estoy desarrollando, lo que estoy escribiendo. ¿Listo? Gracias, Víctor, muy formal. Es con mucho gusto. Bueno, ¿hay más preguntas? Víctor, otra cosita. En el ejemplo que colocabas ahorita, ¿no se unen los dos apellidos con el guión? ¿O eso es para otro? Ah, es que si usted aquí en la fuente, por ejemplo, si aquí dice Pacheco Anaya y tiene el guión, usted lo debe colocar así. Así se quedó. Porque en el libro, en la obra o en el texto que usted, donde está descubriendo ese autor, tiene el guioncito, no se lo quite, déjelo con el guioncito. Pacheco, guión, Anaya. Así aparece tal cual en el libro, así usted lo deja. ¿Listo? Siempre respete ese guioncito. Listo. Y si no aparece, pues no, listo. Y si no aparece, pues Sí. no. Listo, Víctor. Gracias. No se lo va a inventar. Bueno, ¿qué más preguntas tienen, muchachos? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Ah, bueno, pues aprovechando que están haciendo algunas preguntas sobre citaciones, me gustaría saber cómo se coloca, cómo proponer, ampliar la mirada que se está planteando en el documento a partir de unos trabajos previos del autor. No sé si me explico. Explícate mejor porque me perdí. A ver, entonces, por ejemplo, un investigador tiene varios trabajos sobre un tema, ¿cierto? Sí. Entonces, en el último trabajo en el que está pues escribiendo en este momento, quiere aludir a trabajos previos. ¿Cómo se coloca? ¿Cómo ver trabajos anteriores o Bueno, cómo se colocaría allí? espera a ver si nos acomodamos. ¿Quién es el escritor? Usted. Sí, digamos que fuera yo. Listo. Usted es la escritora. Usted está haciendo su artículo de investigación o el trabajo de grado. Resulta que usted, ¿cómo es que es el nombre suyo? Lida Herrera. Bueno, entonces, Lida Herrera, en otrora realizó un artículo de investigación para X revista. ¿Listo? Lida Herrera, y eso fue por allá en el año 2020. Era yo por aquí, vamos haciendo el ejemplo. Entonces, nuestra autora es Lida Herrera. Entonces, Herrera, perdón, disculpen. Herrera, vamos a ponerle Herrera Sánchez. ¿Sí o qué? Herrera Sánchez, coma, Lida. ¿Listo? Y resulta que ella tiene una obra del año 2018 que se llama Los caminos de la verdad según Freud. No sé, una cosa así que nos acabamos de inventar. Y lo publicó con una editorial, lo publicó con Norma, la editorial Norma. Y punto. Ya. Oh, pues. Pero al mismo tiempo, ella publicó una obra en el año 2018 también, que se denomina
encontrando la verdad en las películas de Disney. No sé, una vaina así. Y luego nos encontramos una obra de Herrera. Vamos a ponerla otra vez. Pero en este caso es una obra del año 2015. Que se llama Las Cruzadas de la Información en la era de la comunicación digital. Oiga, yo para colocarle títulos a los trabajos soy bien curioso, ¿no? Las Cruzadas de la Información en la era de la comunicación digital. Listo. Bueno, ¿qué pasa con estas obras? Estamos hablando de referencia. Listo. No estamos hablando de citación, eso se lo resuelvo mañana. Estamos hablando de referencias. Se van a organizar obras de un mismo autor en orden cronológico. Entonces, primero vamos a colocar la más antigua y a la más reciente, que son estas obras del 2018. Voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, obras de un mismo autor se van a organizar en orden cronológico. Ahora bien, ¿qué pasa con estas dos obras? Estas dos obras del año 2018, cuando usted las vaya a citar, van a generar ambigüedad. ¿Por qué? Porque usted ¿cómo va a citar? Usted va a citar con los apellidos del autor y la fecha de publicación. Apellidos del autor y la fecha de publicación. Entonces, eso le va a quedar igualito. ¿Cómo lo va a resolver usted? Fácil. 2018 A y 2018 B. Para obras de un mismo autor. ¿Listo? Ahora, si yo como escritora, es decir, como Herrera Sánchez Lida, ¿listo? Estoy escribiendo una obra nueva del 2023, esa obra nueva del 2023 quiero citar y referenciar, o referenciar y citar obras mías, lo debo hacer tal cual. ¿Listo? Es decir, voy a colocar en mi lista de referencias, me voy a colocar a mí misma, ¿cierto? A Herrera Sánchez Lida, me voy a colocar en la lista de referencias las obras que voy a citar o las obras que he citado en esa obra que estoy escribiendo ahorita en el año 2023. Entonces yo creo que con eso estoy respondiendo su pregunta, Lida. Bueno, pues también me queda la inquietud sobre la citación, pero me esperaré entonces hasta mañana. Gracias. Y mañana. Es que tengo que crear así un ambiente de suspenso y de intriga para que todos asistan mañana a ese taller de citación en el texto. ¿Listo? Creo que estoy cumpliendo mi objetivo. Entonces, básicamente con las referencias, si yo estoy escribiendo un producto, un trabajo de grado y tengo algún artículo publicado en una revista o si hice un trabajo académico, independientemente de que haya sido publicado o no, ese trabajo que hice en el 5º semestre o en el 8º semestre, si estoy en pregrado o que hice un semestre anterior o 2 semestres anteriores en mi maestría o en mi doctorado o en mi especialización. Ese trabajo que ya fue calificado, que fue presentado, yo debo de citarlo y debo de referenciarlo en mi trabajo. ¿Listo? Estabas, Lida, diciendo de trabajos previos, me estás dando ahí como una frasecita como para citar, ¿cierto? Algo así. Sí, así es. Es decir, Es, si yo quiero, por ejemplo, plantear cómo en otros trabajos se eso. profundiza sobre un tema, ¿cierto? Entonces le voy adelantando la citación de mañana. Eso no se hace. ¿No? No. Usted no va a decir, ay, como lo hice en trabajos previos. No. Usted simplemente se va a citar y se va a referenciar
como un tercero, como cualquier autor desconocido para usted, ¿sí? Usted se va a tratar como un autor normal. Usted se va a citar como se cita cualquier autor de la forma normal, pues como lo dice la norma APA. Listo, es básicamente eso. No tiene que hacerse líos con referirse a sí misma como lo que escribí anteriormente en tal disertación. No, usted simplemente se va a citar Ah, no, ok. como un Yo autor entiendo común y eso, pero corriente. sí, sí. Bueno, pero sí puedo colocar, por ejemplo, ver otra mirada al respecto en Herrera, Sánchez, ¿sí? Pero, ¿para qué vas a hacer eso si no estás citando? O sea, tienes que citar, porque esa es la intención de la cita, ¿cierto? Que si tú, ¿para qué vas a mandar a la autora al lector a que investigue una obra sabiendo que está hablando de lo que tú necesitas? Más bien tú vas a la obra, copias el pedazo de texto, lo pegas y te citas, ¿ya? Pues citas esa obra, ¿listo? Entiendo, gracias. Ujú. Sí, porque eso es poner a dar vueltas al lector y el lector no tiene esas necesidades. O sea, entre más información le entregue usted con respecto al tema que usted está desarrollando, pues ese es el objetivo del desarrollo de ese trabajo de grado, de ese artículo. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, con Por acá, por el chat. estos ejemplos que estamos viendo ahí, espere, que es que estos ejemplos me quedaron inconclusos. Estos ejemplos son de 3 libros. Entonces, aquí faltan cositas. Entonces, está el elemento autor, ahí lo estamos mirando. Está el elemento fecha. Esta es una obra independiente, ¿va con cursiva o sin cursiva? Bueno, con cursiva. Cursiva. Luego va la fuente, vamos a decir que en este ejemplo, este libro es de Pearson, de la editorial Pearson, y que este otro libro también va con cursiva, es de Norma, y que este otro libro es también de Pearson. Y también va con cursiva. Y si es un libro electrónico, pues simplemente ustedes van a colocar ahí la dirección electrónica. ¿Cuál es la URL de ese libro? ¿En dónde está alojado en Internet? ¿Sí? Entonces ahí pega la URL. Ese es el ejemplo de un libro como tal. En el chat, ¿hay alguna pregunta? Bueno, la única pregunta que hay adicional es si de pronto tienes un video tutorial que se pueda compartir. Creo que tenemos los videos tutoriales del semestre pasado, Jenny, ¿no? Sí, pero como un tutorial sobre las referencias, pues que no sea una capacitación. No Tutorial lo tenemos, ¿cierto? como tal, ¿no? Las capacitaciones que hemos estado haciendo. Yo les puedo pasar documentación, claro que sí. Bueno, Perfecto. entonces, los documentos legales, el que esté interesado en la parte de documentos legales, nos escribe y le enviamos este documento de cómo se deben hacer todas las referencias con respecto a documentos legales. ¿Sí? Cómo se tienen que referenciar la jurisprudencia, por ejemplo, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, ¿sí? Todas estas formas legales y documentos legales tienen un formato, los códigos, los estatutos, la constitución política. Yo les paso este documentico. Entonces, nos escriben, por favor. Víctor, Sí, pensaría más bien que me puedes facilitar ese documento porque a todos nosotros de las diferentes instituciones nos puede interesar en algún momento citar y hacer referencias de documentos legales. Entonces, como
es algo de pronto más difícil para hacer, se los podemos compartir en el correo que les voy a compartir, pues que les voy a enviar más adelante. Entonces me lo Listo. puedes enviar junto con la presentación y se los compartimos. Listo, perfecto. Bueno, no siendo más, y ya quedó algunas claridades con respecto a este tema, pues podemos entonces dar por terminada esta capacitación. Si tienen alguna duda, si necesitan contactarme, entonces por acá voy a dejar mis datos. Tomen ahí el pantallazo. Entonces ahí me pueden escribir si tienen duditas, me escriben al correo o por WhatsApp. Con mucho gusto se las resuelvo. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya, Jenny, podemos entonces dar por terminada. Sí, Víctor, recordar entonces que el encuentro de mañana también es a las 4 de la tarde por este mismo enlace. Aquí nos podemos ver entonces a esta hora. Ya enseguida descargo el video y bueno, les estaré compartiendo la información cuando finalicemos el encuentro. Listo, Víctor, perfecto. muchas gracias. No, a todos ustedes, muchas gracias por asistir a esta capacitación. Muchas gracias por la ponencia. Es con mucho gusto.